Hola gente querida, buenos días o buenas tardes. Hoy un episodio que estaba preparado desde hace bastante tiempo y ahora parece que es más oportuno que antes incluso compartir sobre consentimiento informado y autismo. Y yo pienso educación, autismo, tratamientos en autismo, pienso un montón de cosas ahora y ya vas a ver dentro de un ratito en este mismo podcast y en los podcasts que vengan probablemente también ¿por qué te estoy diciendo que este tema es apropiadísimo para comentar en este momento? Lo que voy a compartir hoy es un artículo de 2016, una ponencia que me tocó hacer en las jornadas de filosofía de CEFISA, que era un centro de estudios de filosofía de Salta, donde en español por supuesto y de manera así como muy sencilla, por decirlo de alguna manera, se compartieron trabajos que fueron que podrían haber estado en ámbitos quizás más con más gente y más difundidos. Bueno, eso lo dejo ahí están las actas de CEFIS, en todo caso, cosas interesantes. Como te digo, esto es rescatado del arcón del olvido casi, pero sí que está siendo útil porque además no es un tema del que se hablara demasiado en aquella época, ni tampoco ahora en español. Mientras que sí es un tema que está empezando a ocupar primeros lugares en redes sociales como Twitter en este momento en relación con el autismo en otros países y no la Argentina. Eso ya es un dato. Bueno, entonces, el título del trabajo que voy a compartir hoy brevemente es Derechos de las niñas y los niños y consentimiento informado. Como te decía, fue una ponencia en las 18 jornadas de filosofía del Centro de Estudios de Filosofía de Salta. Lo compartí en agosto de 2016. Resumen, el trabajo educativo con personas con, yo entonces decía, con alteraciones de desarrollo, con condiciones peculiares de desarrollo, permite observar desde una perspectiva privilegiada algunas características de los supuestos compartidos social y culturalmente que condicionan las interacciones entre adultos y niñez. Algunos de esos supuestos se refieren a aspectos que han sido recogidos por la Convención de los Derechos del Niño y por ello guardan particular interés. En esta comunicación me centraré en el análisis de un formulario elaborado para solicitar a niños, niñas con condiciones peculiares de desarrollo, en presencia de sus cuidadores, su consentimiento informado para la realización de intervenciones educativas específicas. Dicho formulario está basado en otros elaborados para uso en personas adultas y en cuestiones que son requeridas en las guías de ética de la investigación y tiene en cuenta razones evolutivas en su formato y modo de aplicación. Este consentimiento informado por parte de niñez es una implicación de tomar los acertos de la convención antes mencionada como supuesto de prácticas concretas y viables. Su realización condiciona una situación inicial de interacción y también los supuestos de niñez sobre su actuación en los contextos de interacción educativa. Como te decía, voy a comentar esto brevemente. Voy a comentarte algunas de las ideas que dan marco a esto. Hay otras partes que quedarían disponibles si tuvieras interés en verlo. Bueno, es un poco técnico en parte, pero me parece que es comprensible, así que aquí vamos con la lectura. Las ideas previas de los sujetos condicionan dinámicamente sus procesos cognitivos en cada momento de su desarrollo. Esta máxima, enraizada en supuestos de la investigación constructivista a lo Piaget, ha dado lugar durante años
a diversidad de marcos teóricos y prácticas de investigación. Por un lado. Por otro lado, la noción de infancia, niñez, opera en el sentido común, en lo que se llama el sentido común, de padres, madres y otros cuidadores, condicionando diversos procesos cognitivos según la comprensión que tienen para ellos lo que son, lo que serían niñas y niñas, lo que deberían ser y cómo hay que tratarles. Según Alfageme y colaboradoras, se podría comprobar la existencia de diversas concepciones sobre la infancia, como que las niñas son propiedad familiar, o son una potencia, como grandeza potencial o como futuro, como el futuro en que se convertirán. También la idea, el supuesto de que los niños serían víctimas o serían victimarios, indómitos, conflictivos, victimizados, incluso peligrosos. La infancia, niñez como algo privado. Bueno, la infancia, niñez como incapaz en sí misma o necesitada de ayuda para actuar como agentes sociales. Estos son supuestos que recogen Alfageme y colaboradoras. Como te decía, hay ideas previas y son cuestiones no pensadas, sino supuestos que se mantienen a veces y están transmitidos culturalmente muchas veces, de muchas maneras. Bueno, eso condiciona cómo se considera y cómo se trata a las personas. Entonces, seguimos. El trabajo educativo con personas con condiciones peculiares de desarrollo permite observar desde una perspectiva privilegiada la realización de algunos de estos supuestos que son compartidos social y culturalmente. Además de que condicionan las interacciones entre adultos y niñes, producen el efecto que anuncian según el proceso que se conoce como de efecto Pigmalión. A ello ha de agregarse, en general, el efecto de los procesos sociales que son llamados patologización y medicalización, del que son objeto particular niñas y niñas a quienes se aplican que tienen o portan discapacidades. Si estas niñas además estuvieran en condiciones de pobreza, en muchos casos quizás de hecho estaríamos asistiendo, por lo menos en el plano de las representaciones, ante el zoom de lo que se supone representa la ya se supone superada idea de minusvalía. Otro aspecto. Algunos de estos supuestos se refieren a aspectos que han sido recogidos por la Convención de los Derechos de Niños y Niñas con un sentido diverso y por ello guardan particular interés. Igualmente, aunque la ley tiene un sentido educador, cabe considerar que la mera promulgación de una ley no basta para cambiar las ideas previas de las personas. Entonces, la Convención de Derechos del Niño podría ser considerada, en la línea que veníamos diciendo, con dos enfoques diferentes a partir de las ideas previas que se tenga: el enfoque de la protección o el enfoque de la participación infantil. La investigación sobre las representaciones en juego en este tipo de cuestiones son arduas, especialmente porque se trata de poder sacar a la luz supuestos no explícitos de las personas, incluidos aquellos supuestos que no gozan de lo que se llama deseabilidad social, o sea, que no son lo que a uno le gustaría que estuvieran ahí, pero están. En esta comunicación, seguía aquí en 2016 ya, nos vamos a centrar en el análisis de un formulario elaborado para solicitar a niñas con peculiares condiciones de desarrollo en presencia de sus cuidadores, consentimiento informado para la realización de intervenciones educativas específicas. Ha sido elaborado en el contexto de prácticas de atención a niñas y niños con alteraciones de desarrollo junto con sus padres, madres, como servicio a terceros, STAN o Servicio Tecnológico de Alto Nivel, aprobado por CONICET, de un instituto de investigación con doble dependencia de CONICET y una universidad nacional argentina. Dicho formulario está basado en otros elaborados para uso en personas adultas y en cuestiones que son requeridas
en las guías de ética en la investigación y tiene en cuenta razones evolutivas en su formato y forma de aplicación. En concreto, se han tomado como referencia documentos de CONICET, formularios de consentimiento informado utilizados en diversas universidades y centros de estudios, así como en relación con prácticas en el ámbito de la salud. El formulario es breve y está diseñado para ser tratado con el niño o la niña junto con su padre, madre, cuidadores, de forma oral y dialogada con palabras sencillas. Al terminar el acuerdo, quienes asisten son invitados a poner una marca personal, la firma o en el caso del niño o niña un dibujo o su nombre. Y se invita también a padres, madres a leer el texto. El formulario tiene la limitación actual, decía en 2016, de que puede ser utilizado con niñez con habla y debe ser definido aún desde qué edad mental podría aplicarse. A nuestro juicio tiene interés considerar que ese formulario para el consentimiento informado de niñez es una implicación de tomar los acertos de la Convención de los Derechos del Niño como supuesto de prácticas concretas y viables. En particular se tiene en cuenta la opinión del niño o niña que tiene derecho a expresar su opinión y que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. Tienen en cuenta la libertad de expresión. Todo niño o niña tiene derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo del derecho de otros. Y protección de la vida privada. Todo niño o niña tiene derecho a no ser objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, y a no ser atacado en su honor. Asimismo, la realización de este consentimiento informado condiciona una situación inicial de interacción que a su vez condiciona los supuestos que tienen esas niñas sobre su actuación en ese contexto de intervención educativa. Hemos podido comprobar que comenzar una intervención con el acto de consentimiento informado por parte del niño cambia el eje de la atención y de la perspectiva de quienes llevan a su hija a la consulta o a la sesión, que pueden ser padre, madre, hacia él o la niña. Ello implica un profundo cambio de énfasis que resulta en general sorprendente, pero con sentido a padres, madres. Por otra parte, involucra al niño o niña en el proceso educativo como protagonista, al mismo tiempo interpelando y conectando de modo personal y responsable. Como te decía, este artículo, que es de 2016 y fue leído en unas jornadas locales y en español de filosofía, está disponible en la web. Voy a dejar el link para que, si te resulta de interés, lo busques. Y como te decía, este tema del consentimiento en la intervención y en la educación en general, y yendo más allá también en lo que se sigue llamando tratamiento en autismo, es un tema del que en español todavía seguimos sin poder hablar desde hace años. O sea, no se llega todavía a poder conversar, pero en otros idiomas, en concreto en inglés, en este momento está siendo un tema que está dando un montón para conversar y para repensar y revisar prácticas. Así que va a haber por lo menos otro episodio de podcast sobre esto. Quédate pendiente y yo te diría que si querés te puedes suscribir para no perdértelo. Llego hasta acá. Como siempre, en primer lugar agradezco tus críticas, tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas. Y te deseo, como siempre, lo mejor y que tengas muy buen día o buenas tardes. Chao, cuídate.